You're like a circle that floats around me. Hola, soy Tania Y yo, Edgardo. Te damos la bienvenida a nuestro podcast de Gender Talk. Les invitamos a compartir, junto a nuestros invitados, una conversación amena y reflexiva. Todo desde la mano del coaching y enfoque de género. Porque creemos que para transformar el mañana debemos promover espacios de conversación hoy. With your reflection on me. Hola, Tania. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Bien, acá estamos, día martes, previo Sí. feriado. Yo creo que todos estamos así, ¡ay, qué rico! Sí, hoy nuestro cuarto mes ya. Sí, heavy. Sí, cómo pasa el tiempo. Pasa. ¿Cómo llegas a este episodio 8, Tania? La verdad, llego un poquito cansada porque ha sido un día muy largo y voy a contar una infidencia que me pasó ahora, que me quedé encerrada en mi oficina. Porque tengo como varias salidas, entonces una de las personas me dijeron, yo cierro por un lado, la otra me dijo, yo cierro, pero voy a dejar así como semiabierto y no sé qué pasó, que Atrapada. todos dejaron cerrado y de repente no podía salir. Saliendo por la ventana después. Claro, casi. Así que estuve 45 minutos ahí encerrada, mientras esperaba que me vinieran a rescatar. Esa fue mi previa. Ay, qué buena. Bien. No, yo llego contento, vengo saliendo de una clase, pero que estuvo muy buena y que tiene mucho que ver con lo que vamos a conversar en el episodio de hoy, porque también tiene que ver con este espacio de la política y el poder. Estoy haciendo un programa, un avanzado de coaching para transformar la política y el poder, que me está encantando, y bueno, y el invitado de hoy día es quien está también dirigiendo ese espacio, que es Juan Vera. Así que les quiero contar primero que, bueno, Juan, además de ser un reconocido experto internacional en coaching político y coaching al poder, él además escribió un libro que se llama Articuladores de lo Posible. Hoy día Juan Vera es consultor internacional, es socio de Gestación Consultores, es coach del MBA multinacional de la Universidad Adolfo Ibáñez y profesor en la misma universidad del Magíster de Habilidades Directivas en Chile. Dirige el programa Coaching a la Política y el Poder en Newfield Network, una de las más importantes escuelas de coaching del mundo, de cuyo directorio global forma parte. Así que va a estar súper buena la conversación. Desde ya les recordamos que pueden enviarnos sus consultas a través de las distintas plataformas en las que estamos. Nosotros las vamos a ir leyendo acá. Y sin más, me gustaría darle la bienvenida a Juan Vera, si estás por ahí. Por aquí estoy. Hola Juan, bienvenido a nuestro espacio de Gender Talk. Muchas gracias por aceptar la invitación. A vosotros por invitarme. Así es que... Bueno, contémosle un poco que hoy día el episodio, bueno, ahí dice abajo en la cinta, va el nombre de nuestro capítulo de hoy, se llama Perspectiva de Género en la Política y el Poder. Sentimos que además este episodio está muy candente, muy atingente a todo lo que está viviendo nuestro país y en el mundo, ¿no? Están pasando cosas en aspectos, en cuanto a cómo se genera y se gesta la política hoy día. Pareciera casi como que se está cayendo un velo y se están viendo nuevas cosas que antes a lo mejor no se veían con la misma intensidad. Y por eso hemos invitado a Juan, porque además, bueno, con todo lo que contó Edgardo en su presentación, es un destacado profesional del mundo del coaching, y nos sentimos honrados con Edgardo de tenerlo aquí hoy para iniciar esta linda conversación. Sí, y en un día bien especial. Hoy día se aprobó acá en Chile el matrimonio igualitario en el Senado. Entonces, muy en línea con lo que está pasando. Así es. Bueno, yo creo que deberíamos partir la conversación sin más. Tenemos que aprovechar este espacio y el tiempo, por supuesto. Bueno, primero queremos pedirte, para los que no te conocen, que nos pueda contar un poco cómo parte tu camino acompañando a personas en política y en el poder. Bueno, ya yo doy las gracias, pero aprovecho para saludar también a
a todos aquellos que estén viendo este programa. Y sí, te cuento que primero empieza la historia porque me interesó la política desde mi más tierna juventud, ¿no? Es decir, que yo nací en una España bajo dictadura, entonces, como ustedes saben, en situaciones como esa, la juventud suele tener una posición siempre de confrontación, de ver por qué no podemos estar como en otros países. Entonces, yo viví la política de una forma muy, muy directa, desde muy, muy joven también, y de alguna forma, pues en el momento de la transición española fui activo militante político y vi desde dentro. Sí puedo reconocer que pasé una temporada en que me separé algo, porque cuando entras adentro de los lugares no siempre encuentras lo que buscas, ¿no? Esos ideales que tal vez sean más románticos, pero bueno, que ese fue un periodo. Siempre tuve claro que la política decide muchas cosas sobre el mundo que vamos a vivir y sobre la vida que vamos a vivir. Y después hay otro paso anterior, que es cuando yo, que dirigí varias empresas en España, formé parte de la creación de una escuela de negocios en Madrid y fui el presidente del directorio, ahí se llaman Consejo de Administración, y en la última parte fui también a la vez gerente general, porque allí también se pueden compatibilizar esos dos puestos. Entonces me metí en lo que era la formación de los directivos, en el mundo del poder, el poder acercarme a algo que yo creo que siempre tiene una parte fascinante de darte cuenta de todas las posibilidades que se abren, y también tiene una parte que te das cuenta que reviste un cierto peligro porque te puede cooptar de alguna forma, ¿no? Pero ya unir las tres cosas, coaching, política y poder, que es lo que tú me preguntas, Tania, ocurre en Chile, ocurre cuando yo me formo, disculpen, cuando yo me formo como coach, y aunque yo me formé como coach para aprender algo que pensaba que podía mejorar el MBA que teníamos en nuestra escuela, fue bastante transformador y terminé viniéndome aquí a vivir, ¿no? a Chile. Soy, digamos que habitante del país desde hace 27 años ya. Y en la primera consultora con la que yo trabajé, estaba muy destacada en lo que era la modernización del Estado. Así es que empecé a tener actividades que también me acercaban al poder público, me acercaban a lo político, y la primera experiencia, que puede ser un poco divertida y curiosa, fue que en una de las consultorías que hacíamos en un ministerio de esa época, hablo del año 95, 94, 90, este caso fue en el 95, pues había una cierta diferencia, controversia entre el ministro y el subsecretario. Por eso no digo ministerio, porque si unimos las dos cosas ya sabe todo el mundo quién es. Entonces, y yo creo que la gente que había allí, que estaban un poco preocupados en los gabinetes, debieron pensar que esto, porque no sabía muy bien lo que era el coaching, ¿no? Pero dijeron, bueno, si esto ayuda, yo siempre les decía, ustedes creyeron que esto era como una especie de psicólogo matrimonial o de pareja, ¿no? Pero la verdad es que trabajé con ambos y se produjo una suerte de acercamiento muy claro y de coordinación. O sea, lo que logramos es hacer mucho más evidente la coordinación y, por lo tanto, evitar superficies de erosión entre ambos. Y eso fue muy positivo, porque a partir de ese momento fue una cosa que fue de boca a boca, y tuve la ocasión de trabajar con un buen número de altos representantes del poder público, y luego, por mi condición de haber trabajado en la escuela de negocios, pues siempre estuve relacionado con el mundo de las organizaciones. Yo creo que el poder es algo que es difícil de
de obtener, difícil de ejercer y difícil de soltar. Entonces tiene una triple dificultad, lo mires por donde lo mires, ¿no? Así que ahí llegué, aterricé de esa forma y después he trabajado con varios ministros, subsecretarios, jefes de servicio, gerentes generales, presidentes de directorio, etcétera. Oye, Juan, qué interesante. Y desde este mismo camino que nos cuentas, ¿cómo ves tú la evolución o no evolución en este espacio respecto a la perspectiva de género? Nosotros hemos hablado harto de escuchar los malestares. ¿Cuál sientes tú que es como lo que escuchaste y que sigues escuchando respecto de esta brecha dentro del mundo de la política y el poder? Bueno, antes de hablarte de los malestares, diré que lo que es evidente es que es un tema absolutamente candente, ¿no? O sea, cuando uno hace un análisis de lo político, hay como tres conceptos, ¿no? Que son identificar los actores políticos, identificar las temáticas, identificar las condiciones. Entonces, cuando tú enhebras estas tres perspectivas, te das una idea de lo que es la política en un momento determinado en un país. Pero en este caso, en el mundo entero, digamos que hay una temática que es el del género, la del género, la de los derechos de la mujer, y eso diría que yo veo que en Chile está igualmente instalado que en otros lugares. O sea, pero creo que en el mundo, porque al nivel de desarrollo humano que existe, es inconcebible que no sea de otra manera. Es decir, es algo que más bien, incluso les diría, desde el punto de vista reputacional, o sea, si un país, como mirar a su marca, desde el punto de vista reputacional, un país que no se haya acercado a esta temática claramente pertenece a un submundo. Y en ese sentido creo que Chile ha tenido una evolución. Aún así, cuando yo llegué, tuve ocasión de trabajar con varias mujeres que estaban en posiciones políticas relevantes. Sin embargo, hay algo que creo que todavía cuesta, yo lo veo acá, pienso que es una cosa que está cambiando mucho en este instante, ¿no? Y es que la política se suele administrar desde estructuras como son los partidos. Y esas estructuras son antiguas. Y por lo tanto tienen una cultura antigua. Y a pesar de los avances en el discurso, cosa distinta es los propios avances en la práctica. A pesar de que Chile diera la sorpresa de tener una presidenta mujer y ser elegida en 2 ocasiones. Pero aún así, a mí me parece que en esas cortes que hay en las planas mayores, todavía la mujer tiene que hacer un esfuerzo especial para ser considerada de una manera igualitaria. Si miramos los números de los directorios, veríamos también que hay una gran diferencia. Obviamente, si comparamos estos números con los que había hace 2 décadas, ha crecido sustancialmente. Pero diría que todavía me parece que, o sea, quiero dejar de lado todo lo que es el problema social del femicidio, etcétera, y tal, que es inaceptable. O sea, es inaceptable, y yo creo que los hombres deberíamos ser más activos todavía, porque creo que resulta oneroso para nuestra propia condición, ¿no? O sea, deberíamos ser hasta más activos en esa defensa. Pero dejando eso a un lado, yo pienso que todavía la escalera es más larga, tiene más escalones en un caso que en el otro, con algunas excepciones que efectivamente tienen que ver con personas que tienen un gran manejo de sus estrategias de posicionamiento. Ahora, creo que eso es como que el mundo va hacia ese lugar y por lo tanto será algo que siga desarrollándose. Totalmente, pero como decías tú,
claro, uno cuando observa lo que pasa en la práctica, por ejemplo, y ves que de las empresas de la Fortune 500, que hay solo un 6,6 mujeres CEOs en empresas, uno dice, pucha, igual todavía queda mucho, un 6,6% de nada. Si pensamos en esta brecha gigante que existe hoy día, que además se estima en 267 años que va a tomar eliminar esa brecha. Por eso te hacía la pregunta quizás en ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo acelerar esos pasos? ¿Cómo acelerar el que el 25% de que hoy representan las mujeres en parlamentos pueda aumentar? Bueno, por una parte, yo lo primero que te diría es que esa cantidad de años, sin duda, es el dato que te sale viendo cómo ha sido el crecimiento hasta ahora. Pero todo cambia cuando te das cuenta de que una generación puede darle la vuelta absolutamente a la situación. Por tanto, yo firmaría en este programa que no van a ser 260 y tantos años, sino que estamos hablando de un número de 2 dígitos y muy cercano a eso, a decir, en los próximos 15, 20 años la situación va a ser absolutamente distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo, primero, porque esto, ¿cómo se resuelve? Fundamentalmente a través de medidas políticas, si estamos hablando de este campo, y hay países que han dado pasos muy de avanzada en este sentido para poder hacerlo, y yo creo que las nuevas generaciones, al decirte al principio que es una temática, o sea, es cuando tú dices, oye, ¿cuándo crees que se puede hacer este cambio con respecto, pues no sé, a las playas de no sé qué? Pues no sé, se puede hacer pronto, pero no es una temática que esté en este momento sobre el tablero. Pero cuando estamos diciendo sí, esto sí lo es. Sí lo es, entre otras cosas, porque a partir del aumento de la claridad de los derechos, las mujeres son un número de votantes más que los hombres. Y aunque eso no signifique que hasta ahora haya tenido un valor, porque muchas veces el machismo ha sido alimentado igualmente por las mujeres, ¿no? Pues creo que las nuevas generaciones no siguen. O sea, si ahora miráramos, veamos estadísticamente, tomando los últimos 100 años, mujeres en política que eran hijas que iban naciendo de familias políticas, quienes seguían metiéndose en la política y que tomaban una posición activa, incluso diferente a la de sus familiares, pues veríamos que es un porcentaje también del 6, no sé qué. Pero hoy no. Hoy te das cuenta de que, o sea, por ejemplo, tú ves, Edgardo, que en el programa de coaching en el poder de la política hay más mujeres que hombres. Sí, sí. Cuando yo empecé a hacer todo esto, iban alguna mujer. Cuando en este momento hace unos días estaba en España, invitado por la Universidad Adolfo Ibáñez para hacer el Multinational MBA que ellos hacen, y soy uno de los coaches para todos estos directivos que tienen mucho poder. Bueno, había en ese grupo había un número similar. O sea que, y consideramos que estamos hablando de un programa de alto costo, que exige una movilidad por 8 países distintos del mundo, no ya de Latinoamérica, sino de Europa, Asia, etc. Y para mí fue una sorpresa ver que el 50 y algo % eran mujeres. Y eran mujeres que tenían una total independencia de criterio y que cuando hablaban de sus hijos y sus hijas, pues veías que efectivamente ahí no había ningún signo. Por tanto, digo, hay un momento en que eso crece exponencialmente. Y por eso digo que mi idea es que hay trabas que realmente no tienen ninguna consistencia en este momento, son indefendibles, pero que la realidad es que la velocidad va a tomar
otro trayecto es como, no sé, podríamos poner cualquier tema de quiénes tomaban café en la calle en Chile del año 94 que yo llegué y cuántos toman ahora. Y dices, bueno, eso ha sido, no ha sido un crecimiento del X% bajito, sino que ha tomado otras características porque ha habido un cambio cultural. Entonces, para mí lo que se está produciendo en este momento es la sensación de cambio de era, de que estamos entrando en una era distinta. Y ese aspecto me parece central. ¿Y cómo debería ser esa era entonces para que más mujeres, aún más allá del 50%, participaran en política y no tuvieran que estar luchando por un espacio? Porque hoy día, bueno, Chile ha hecho historia en cuanto a tener la primera asamblea constituyente paritaria, ¿no? Que ha sido un logro importante donde la participación de las agrupaciones feministas, ciudadanas, muchas que lucharon y presionaron de alguna manera para que esto se instalara y se instalara de manera definitiva. Yo creo que definitivamente esto marca un antes y un después, ¿no? En cuanto a lo paritario. Muchos países han elegido las cuotas, por ejemplo. Yo nací en Dinamarca, por lo tanto entiendo y recuerdo perfectamente cómo los daneses instalaron las cuotas porque entendieron que era el desde, ¿no? Para normalizar la participación de las mujeres. ¿Cómo crees tú entonces que debe ser esta nueva era para que las mujeres podamos participar? Yo creo, Tania, que ya está siendo, porque tú acabas de citar el caso de la Convención, ¿no? De la Convención Constitucional. ¿Quién se hubiera hecho una apuesta hace 2 años que si se hacía una asamblea o una convención constituyente iba a regir una línea de paridad? Muy pocos. Pero simplemente un movimiento social produjo un impacto cultural que lo logró en unos meses. Y entonces, ese es un ejemplo concreto. Segunda línea, la que yo he dicho antes. Bueno, a partir de que es una temática trascendental, puede haber propuestas, va a haber propuestas rápidamente de que haya una política de cuotas. Por ejemplo, el siguiente país que recorrí para volver es México, y en México se logró este año lo que era la democracia paritaria. México de verdad es un país más machista que Chile. Claro. Entonces, nadie lo pensaba, pero realmente hay una democracia paritaria y por lo tanto legalmente tiene que haber el mismo número de candidatas que candidatos. Y como consecuencia de eso se rompe la primera barrera, que es la del acceso al poder. Puede haber después diferencia en los propios electores o votantes, ¿no? Entonces, la segunda es que esa medida es una medida que no es, en este momento, no es innovadora, no la tienen que inventar, está ocurriendo en el mundo. El tercer aspecto, desde mi punto de vista, tiene que ver con el hecho de que cuando tú miras las matrículas en las universidades, verás que hay más estudiantes mujeres que hombres. Y por lo tanto, eso hace que el nivel educativo, o sea, que va a haber muchas más profesionales mujeres que profesionales hombres. Que corresponde a un hecho demográfico, sin más. Y por lo tanto, dices, se están dando las condiciones de base, porque antes, claro, es que no hay mujeres científicas porque ninguna se dedica a esto, ¿no? Ninguna se metió en la universidad hacia esto, no hay mujeres de esto, no porque no queramos, sino porque ninguna se metió en esto, pero no tenían acceso. Desde el momento que está resuelto eso y que la mujer ha tomado esa posición de una forma realmente valiente y decidida,
ya tenemos que la base social está. La temática está como algo que es indiscutible y queda muy poco, porque lo que sí algo quedó claro en casi todos los países es que los aparatos políticos que nunca se decidieron a hacer esto están en pura decadencia. Sí, Claro. eso es. De hecho, nos enfrentamos a algo que ya, sin saber quién va a salir como presidente de este país, no responderá a ningún partido político de los que existía cuando empezó la democracia. Entonces, y con esto no estoy diciendo que estos partidos sean más flexibles que los anteriores, pero ha habido un cambio real de generaciones y de puntos de vista que creo que es muy importante. Por ahí lo veo. Y en relación a España, Juan, ¿cómo ves? Comentabas recién de México, en relación con Chile, España pareciera que lleva más tiempo como visibilizando esta brecha. Como si lo tuviera más resuelto, ¿no? Como más iniciativa, más mecanismos instalados. Sí, o sea, digamos que la sociedad democrática española, la mujer tuvo una participación muy, muy activa. Entró una generación que se movió. Aún así, cuando tú hablas en España, todavía te dicen, no, pero no, todavía no hemos conseguido el mismo nivel. Pero no resulta tanto una especie como de conquista social. O sea, es cuando hay momentos en los que efectivamente eso está como tirado al suelo y no tienes, está desproporcionadamente y manifiestamente fuera de contexto. Hay otro momento que es como el acceso, esa conquista de la posición, donde en este momento en Latinoamérica hay muchos países en eso. Y hay otros en los que están en un avance que se ha ido produciendo en los últimos años, pero que ya no lo convierte en una especie de reclamo. Y de hecho, pues no hemos tenido una presidenta del país, pero hay regiones o autonomías, hay partidos, etcétera, donde la mujer tiene un papel preponderante, ¿no? Tú comentaste en algún momento que dentro de lo que significaba tener poder, cuesta soltarlo. ¿Cómo también desde esto que cuesta soltar en una sociedad que tiene tantos siglos desde una mirada patriarcal, has observado esa generosidad de soltar o crees que también ahí hay todavía trabajo que hacer pensándolo desde la mirada del coaching también? ¿Cómo cambiamos esta forma que quizás me cuesta hoy día, me siento amenazado, me siento como que estoy perdiendo este poder que además asumí que era mío, que eso puede ser también otra connotación? Sí. Tengo dudas ahí, ¿no? Sí. Tengo dudas sobre cómo plantearte la mirada, ¿no? ¿Cuál es tu preocupación de fondo ahí? Es cómo observas tú, porque hay iniciativas, ¿cierto? Hay ciertas iniciativas, paridad constitucional, se han fijado también cuotas en los directorios de empresas públicas, por ejemplo, que también ayudan. Pero, de nuevo voy a la práctica, ¿cómo hay otro cambio que es más adaptativo en los hombres que hoy día están en el poder y que no lo quieren soltar? ¿Cuál sería el trabajo en ese ámbito? Es que ahí lo que me pasa, mira, lo que me pasa es que el problema de no soltar el poder tiene que ver con el efecto que el poder hace en las personas.
con lo cual quiero decir que yo no sé si fuera al revés o si empieza a ser así, si no será un problema general. No tengo, pues digo que me cuesta decirlo porque digo, yo estoy de acuerdo, tú citaste la palabra generosidad, ¿no? Digo, claro, yo creo que este es un momento de altura de miras donde habría que plantearse esa generosidad. Y creo que esa generosidad se manifestará en la medida en que haya cuotas y, por tanto, igual que se planteó que la convención no solamente era paritaria, sino que había unas cuotas para los pueblos originarios, Sí. se establezca que tienen que estar representados todos los grupos. Porque hay un momento en que ya la frase de un hombre, un voto, era machista, ¿no? Porque era, entonces, digamos, que tiene que haber una capacidad de total representación, de total representatividad. Y esto es evidente y es necesario, no solo por este hecho de exclusión que viene de siglos, ¿no? No solamente es por eso, sino porque en este momento la democracia pasa por uno de los momentos peores de su historia en lo que se refiere al concepto de representatividad. Es decir, hoy cualquier demócrata del mundo joven está diciendo, bueno, no sabemos si este concepto, lo que hemos llamado representatividad, es lo que hoy necesita el mundo de esa forma. Por lo tanto, yo creo que se va a expresar en que va a haber cuotas y ahí se está marcando el terreno. Ahora, siempre habrá algunos espacios más reservados, donde lo que yo veo es que es muy difícil, la gente llega con un gran discurso al poder y hay que tener una gran nobleza y por lo tanto yo diría, la única cosa que te puedo decir es, en la medida en que la educación, y eso que ya tú vas a decir va para largo, ¿no? En la medida en que la educación empiece a formar ciudadanos para convivir en vez de directivos que les vaya bien. Es decir, si se educa para gente que sean buenos profesionales y tengan poder, es distinto a cuando yo educo para ciudadanos para que convivan. Porque en el primer caso te formas y cuando tienes ese poder quieres retenerlo. Y por lo tanto, también supongo que las democracias han establecido fórmulas para que no se pueda producir ese quedarse en el poder. Pero vemos ejemplos de presidentes que llegan y tratan de cambiar la Constitución porque quieren seguir, porque ellos son los salvadores del pueblo. ¿Y cómo? Bueno, antes que haga la siguiente pregunta, que está muy relacionada con el poder, igual quiero recordar a quienes nos están acompañando que si quieren hacer alguna pregunta, comentario, a Juan, por favor, aprovechen este momento. Y mientras ustedes se ponen de acuerdo ahí que nos están viendo, ¿qué le quieren preguntar? Quería también consultarte en esa línea respecto del poder. Si miramos cómo el comportamiento que tenemos las mujeres en espacios de poder versus los que tienen los hombres, podemos encontrar algunas diferencias. ¿Cuál es tu mirada ahí? ¿Qué sientes o qué ves ahí en la práctica? ¿Cómo administramos el poder? Ya seamos hombres o... Pues ahí, Tania, mi experiencia es que hay de todo. Es decir, yo recuerdo, creo que os contaba el otro día, que cuando en el último año que fui el presidente de la Escuela de Negocios en Madrid, recibí al grupo de alumnos del MBA Executive, que por tanto eran los alumnos que ya estaban en puestos ejecutivos, ¿no? Y si la clase eran de 40, pues había como 36 hombres y 4 mujeres, ¿no? Y yo me acuerdo que les dije en aquel momento que, bueno, que les daba la bienvenida y que, sobre todo, dirigiéndome a los varones, que mi intención con respecto al futuro que venía
era que iba a tener el requerimiento de capacidades más naturales de la mujer que del hombre. Digo, así es que espero que en este programa también ustedes pues tomen su cerebro femenino se amplíe, ¿no? Por supuesto, las carcajadas de la época, ta, jaja, ta, ta, no sé qué, tal. No estoy hablando de otras cosas, estoy hablando de esa capacidad de entrar en ese ámbito. ¿Eso qué quiere decir? Que yo creo que hay algo que necesita la política actual, que necesita el mundo actual, que es mayor capacidad relacional. Es decir, que aspectos como la gestión de las emociones, el manejo de las relaciones, el cuidado de las cosas, el cuidado del medio ambiente, por supuesto, todo esto, desde mi punto de vista, y aquí las más feministas pueden estar en desacuerdo conmigo, desde mi punto de vista, la mujer tiene una ventaja por sí misma. Claro, a una de mis amigas una vez decía, no, pero es que eso es porque es cultural, pero cuando tengamos otra cultura seremos iguales. Yo no lo sé, yo pienso que yo tengo la idea de que también hay condicionamientos biológicos de nuestras propias diferencias y por tanto vengo a pensar que todo aquello que tiene que ver más con la destreza relacional, la capacidad de ese manejo, es algo que los hombres tienen que desarrollar más para poder estar al mismo nivel de las mujeres. Y desde ese punto de vista, mi impresión es que esa es una capacidad que, si ejercieran el poder desde ahí, tendrían, diríamos en otra terminología, una ventaja competitiva. Ahora, cuando tú me preguntas qué es lo que yo he visto muchas veces a mujeres que acceden al poder utilizando las mismas técnicas y estrategias que los hombres. Y al final su comportamiento es bastante parecido en todo lo que es el manejo del poder, en su distancia, en la forma de tratar de llevarlo de una forma autoritaria. Es decir, en eso las fuentes de poder son distintas, ¿no? Y lo masculino fue el primer género que utilizó el poder de la fuerza. Y el poder de la fuerza, evidentemente, ya no se ejerce dando puñetazos ni yendo a combate, sino se ejerce presionando, ¿no? Con presión. Entonces, no siempre hay una distinción en eso cuando estás en las esferas del poder. Pero en general, yo diría, confiando en que las oportunidades nuevas nos lleven a hacer pensar que hay que comportarse como aquellos que son nuestros adversarios, ¿no? En este caso, adversarios en el tema del reparto de poder, que sí veo que hay un componente que sea cultural, todavía la cultura existe, o sea mucho más biológico, genera una oportunidad en un mundo que es líquido, que es mucho más etéreo, que requiere de mucha más capacidad relacional, ¿no? Como decía antes. Sí, yo aportaría, muy de acuerdo en varios de los puntos que tú mencionas, pero igual yo aportaría que yo creo que si tuviésemos una socialización de género más, no sé, que de alguna manera no estuviera tan enfocada en crear estos mundos separados, ¿no? Como tú eres hombre, por lo tanto tienes que moverte en este espacio y estas son las expectativas que recaen sobre ti y lo mismo con las mujeres, que al final ya está muy visto y comprobado que eso de alguna manera resta a los hombres, por ejemplo, en el mundo de las emociones, de gestionar las emociones, porque cae sobre ellos esta carga social de que un hombre, por mucho que uno diga ya, a lo mejor ya no es tan así, ya hemos visto que hay nuevas masculinidades, Edgardo puede hablarnos largo y extenso sobre eso, pero aún así siento que tal vez ahí está la oportunidad, ¿no? Ahí está el desafío de que todos
logremos gestionar las emociones como de manera prioritaria, ¿no? Porque probablemente desde ahí también, en el espacio de la gestión del poder, de ejercer nuestro liderazgo, vamos a poder hacerlo de este lugar más relacional, más desde de la empatía y la compasión, que también lo hablamos en otro capítulo con Arnaldo. No sé si recuerdas. Me estaba recordando de ese capítulo precisamente, cuando veíamos cómo desde esta educación emocional también vamos como desafiando estos mandatos de género que finalmente también se han ido perpetuando en el tiempo. Sí, yo pienso que efectivamente hay una suerte de opción en este momento de lo que es la reconfiguración de nuestro cerebro, ¿no? Esas separaciones neuronales que hoy se dan pudieran tener reconfiguraciones en el futuro, y eso mucha gente que está metida en la neurociencia te lo advierte, ¿no? Exacto. De hecho, cuando decía el tema de la educación antes, digo, aunque lo veáis como lejano, digo, claro, yo creo que hay una educación que debería tomar ya este tema como muy prioritario, y que no se hicieran esos distingos. Sé que todavía a mucha gente le da reparo, le da problema, que lo puede mantener en una conversación como la nuestra, pero luego con sus hijos no estarían tan dispuestos, ¿no? Claro, sí, justamente. Oye, me parece que tenemos algunos comentarios, vamos viendo, a ver si Nacho nos ayuda con eso. Bueno, Romina Lavín dice, ¿hay realmente alguna diferencia según la perspectiva de Juan de cómo ostentan el poder hombres y mujeres? Bueno, creo que lo acabas de contestar. Joaquín Maquena dice, poderosísima declaración, pido permiso para apropiármela, citando la fuente, educar para convivir versus educar para adquirir poder. Esto sintetiza 6.000 años de historia explicando el origen de las brechas de género. Muchas gracias, Juan. Me alegro y desde luego puedes apropiarte la frase. Sí, ya le dieron permiso, muy bien. Claudia Guerra nos dice que importante es hablar de esto. Gracias, Tania y Eduardo, no, era Edgardo, por brindarnos este espacio de aprendizaje y crecimiento, y por supuesto gracias a Juan por seguir aportando. Bueno, gracias a ustedes. Ignacio nos dice, Juan, Edgardo en episodios anteriores ha mencionado un estudio que dice que las niñas ya a los 6 años sienten que son inferiores a los niños. Corrígeme, yo creo que estamos bien, ¿no? La pregunta muy bien, Ignacio. ¿Cómo crees tú que esto incide en la política al momento de postularse y ejercer los cargos? Sí, doy un poquito más de contexto a esa pregunta, Juan. Hemos mencionado en algunos episodios anteriores que, dada esta falta de referentes femeninos en puestos de poder, uno de los efectos que tiene y que se ha visto es que se hizo un estudio en Estados Unidos que mostraba que las niñas ya a los 6 años se sienten menos inteligentes que los varones, ¿ya? Y dentro de las variables tenía que ver con esto, como el no tener referentes femeninos en ciertos espacios del conocimiento y del poder. A propósito de eso era la pregunta. Lo que pasa, yo creo que eso va a cambiar más rápido de lo que pensamos, ¿eh? Porque cuando tú dices no hay referentes femeninos en el espacio del poder y tal, bueno, eso, si estamos hablando del poder social, una niña de 6 años no llega a percatarse tanto. Lo que sí es que ve series, ve cuentos en los que el hombre va a caballo y la mujer es la que le dice, sube a mi grupa, en la que de alguna forma yo hago esto, que soy el que me voy a la guerra y tú te quedas en el castillo. En fin, hay una narrativa, hay un tipo de relato que a un niño pequeño, y si es una niña, le va viendo que el que lleva la voz cantante es el otro. Así es. Entonces digo, más las figuras de poder, estoy de acuerdo en el concepto de figuras de poder, pero digo, ¿dónde? Y cuando tú ves las series japonesas en este momento, pues encuentras que hay tantas heroínas como héroes. Y por tanto creo que hay muchas niñas de hoy, de esas edades,
que de alguna forma no están tan disponibles para ponerse en el papel de la princesita. Sí. Pero el tipo de relato, el cuento que nos contamos en la vida siempre es súper importante, ¿no? Tú también, Sí. en el coaching sabemos eso, ¿no? Exactamente. Entonces hemos perpetuado durante siglos con la mejor voluntad, seguramente, ¿no? O sea, yo digo, yo quiero pensar cómo era yo con mis hijos cuando tenían 3 o 4 años. Y digo, claro, pues sí, obviamente le regalaba muñecas a mi hija y balones a mi hijo. Y digo, hoy pues no lo haría igual, porque me doy cuenta de que eso no es tan inocente, que le estoy diciendo, y tú prepárate para cuidar a niños y tú para hacer deporte o salir en la calle, ¿no? No es tan inofensivo. No, claro, es una cuestión, digo, esa figura de poder que está en las dimensiones a los que ellos acceden a esa edad son las que se están sustituyendo y o deberían ser sustituidas. Juan, te quiero me quedé como reflexionando lo último que dijiste, pero me gustaría llevarte a otro espacio. El tiempo se nos va súper rápido. No quiero dejar de preguntarte y de traer a Byung-Chul Han a esta conversación a propósito de una publicación que salió en el diario El País, que habla de la sociedad paliativa y de la fobia al dolor y el miedo generalizado al sufrimiento. Me leí... Poeta coreano, ¿no? Sí, un filósofo coreano. Radicado en Alemania, si no me equivoco. Exacto. Me gustó mucho lo que leí. Tengo algunos pasajes que me gustaría volver a leer también. Y después te quiero hacer una pregunta en relación a eso. Dice, la política paliativa no es capaz de tener visiones ni de llevar a cabo reformas profundas que pudieran ser dolorosas. Prefiere echar mano de analgésicos que surten efectos provisionales y que no hacen más que tapar las disfunciones y los desajustes sistemáticos. La política paliativa no tiene el valor de enfrentarse al dolor. De esta manera, todo es una mera continuación de lo mismo. La sociedad paliativa coincide con la sociedad del rendimiento. El dolor se interpreta como síntoma de debilidad. Es algo que hay que ocultar o eliminar optimizándolo. Es incompatible con el rendimiento. La pasividad del sufrimiento no tiene cabida en la sociedad activa dominada por las capacidades. Hoy se priva el dolor de toda posibilidad de expresión. Está condenado a enmudecer. La sociedad paliativa no permite dar vida al dolor ni expresarlo lingüísticamente convirtiéndolo en una pasión. La sociedad paliativa es además una sociedad del me gusta. Es víctima de un delirio por la complacencia. Todo se alisa y pule hasta que resulta agradable. El like es el signo y también el analgésico del presente. Domina no solo los medios sociales, sino todos los ámbitos de la cultura. Nada debe doler. Eso es una parte de la publicación, pero lo leí y me pasaron muchas cosas con esto. Me hacía mucho sentido la mirada de Byung-Chul Han al respecto. Y me gustaría preguntarte, en clase nos preguntan a nosotros, pero me gustaría preguntarte ahora, Juan, ¿cómo ves esto hoy día? Se está aprovechando. Me tengo que aprovechar. Entonces, ¿cómo lo ves tú esto en Latinoamérica y en particular en Chile? Esto cómo salir de ese lugar si seguimos en la lógica de este analgésico cortoplacista. Voy a hablar, como llevo tanto tiempo en Chile, te puedo hablar de Chile más, ¿no? Y te diría, sí, mi respuesta es, a mí me sorprendió mucho cuando llegué a Chile la dificultad para expresar conflictos. Me decían, bueno, es que venimos de la época de la dictadura, era muy difícil, pero ha pasado mucho tiempo ya. Y yo siempre comentaba que, bueno, que si había un conflicto,
es que ustedes los españoles son muy pequeños. No, es que distinguimos entre el desacuerdo con tu argumento o el desacuerdo contigo. Mm. Entonces, hay algo que está como muy vinculado y que hace que Chile sea una sociedad con poca capacidad de manejo del conflicto, porque tiene poca capacidad de declararlo. Ahora bien, los últimos 2 años o 3 años pueden ser una excepción, ¿no? Y por esto estamos asistiendo a un momento muy, muy especial de la historia reciente de este país. Ahora, esa expresión, porque el conflicto causa dolor. El conflicto causa algún tipo de dolor. No, puede no ser físico, pero psicológico. O sea, qué mal que tú estés en desacuerdo conmigo. Yo te aprecio mucho y resulta de que me dices esto. Bueno, eso hace que se tienda a guardar el conflicto. Y cuando se guarda el conflicto, mucho tiempo se producen estallidos sociales, ¿no? Claro. Que rompen profundamente la armonía por una incapacidad de decir, oye, sí, no estamos de acuerdo. Ahora, sí. No, yo solo quería comentar, me pasó algo muy similar. Yo llegué a Chile a fines del 94 también. Tenía 17 años y me acuerdo que me tocó ir al colegio y una de las cosas que más me llamaba la atención era que cuando mis compañeros me invitaban a su casa en alguna ocasión a almorzar, siempre decían en la mesa de política y religión no vamos a... Política, religión y dinero, creo que era como esas 3 cosas, no vamos a hablar, menos en la mesa. Y a mí eso, yo venía, bueno, de Dinamarca, en mi casa siempre se habló de todo y de mucha política, porque además mis padres fueron exiliados, entonces teníamos además una temática que tenía que ver con nuestra historia, básicamente. Pero a mí eso, y hasta el día de hoy, fíjate, que estoy en un espacio, además yo lidero un gremio, me toca ver cómo las personas se desdoblan un montón para no decirte realmente lo que les incomoda o lo que les complica, porque están tan pendientes de las consecuencias que eso puede llegar a tener, ¿no? Y no Claro. está el foco en que podemos tener una conversación, como bien tú dices, y podemos enriquecer tu mundo y tú el mío, ¿no? Y aquí puede haber un espacio de ganancia para ambas partes. No tenemos por qué perder. Y lo veo más aún con las mujeres, que nos cuesta. O sea, ya nos cuesta decir lo que queremos y imagínate, ya el conflicto como tal es más complejo aún siempre. Absolutamente. Fíjate que insisto en ese concepto de que cuando tú no lo sabes manejar, produce después efectos terribles, ¿no? Primero te los puede producir a ti interiormente en tu propio menoscabo, en la baja de tu autoestima, en aspectos psicológicos, ¿no? Pero después tiene consecuencias que no siempre son deseables. El conflicto y el dolor que eso implica te da músculo, te da un cierto músculo que te permite el llegar a soluciones, porque tampoco es cuestión de vivir en el conflicto permanentemente, pero te anima a la innovación, a la búsqueda de otras soluciones. Entonces, yo veía que ese era un tema que está ahí y que es difícil, ¿no? Y otro síntoma, para darte una segunda respuesta, Edgardo, es que yo me quedé impactado de que la gente le dolía la cabeza y se iba a urgencias. O sea, en España tú vas a una urgencia... Cuando hay una urgencia. Es como bien grave, ¿no? No se va a la izquierda, porque me desperté por la noche y me duele un poco el estómago y tal y cual. Era una cuestión, yo decía, ¿qué pasa? Y nunca me rodeé de gente que tomara tantos antidepresivos. De hecho, luego supe que, porque trabajamos en una consultoría en una farmacia, que Chile era uno de los países de Latinoamérica con mayor consumo de depresivos, ¿no? Bueno, todo eso te va diciendo datos concretos de, sí, es una sociedad que huye del dolor,
que tiene una cierta dificultad para tratar eso y que ojalá todo esto que está pasando últimamente sea la expresión de que, evitando la violencia, yo estoy en contra de la violencia absolutamente, aunque alguien puede decir, pero sin violencia no hubiéramos conseguido A, B y C. Bueno, efectivamente, pero eso tiene unas causas antes. No lo hubiéramos conseguido porque hemos construido una sociedad de estas características. Pero si construimos una sociedad que es capaz de hablar de todos sus temas, pues sí sería posible. Tienes que leerte el libro entero de Byung-Chul Han, te va a encantar. Sí. Lo haré, estoy muy motivado en leerlo, sí, totalmente. Mira, Bueno, es así, es así de estrecho, mira. sí. Súper. Esos son los que me gustan a mí. O sea, Pero hay cómo no terminarlo, ¿no? Sí. Oye, veamos si tenemos más comentarios Sí, en el creo que hay chat. uno. Antes que vayamos cerrando, ¿qué más hay por ahí? Romina Lavín dice, la diferencia está desde qué energía nos movemos, desde lo femenino o lo masculino, entendiendo que hay mujeres muy masculinas y al revés. En el equilibrio debe estar la genialidad. sí, Gracias, Romina. estoy de acuerdo con Romina. Sí. María Marta Carullo, coach ontológico, dice, flaco favor le hicieron al hombre cuando le dijeron los hombres no lloran. A propósito de la necesidad de gestionar las emociones, ¿no? A la hora de ejercer las mejores Totalmente. actitudes de liderazgo. Episodio 2, hablamos mucho de eso. Sí. Pero estoy de acuerdo con María Marta que nos hicieron mucho daño. Sí, absolutamente. No nos dejaron manifestar nuestras emociones cuando ocurrían, ¿no? Yo siempre he dicho que en mi vida ha habido varias veces que he llorado 2 años después de algo que pasó. Creo. O sea, uno de esos días que empiezas a pensar y te das cuenta que tienes un llanto Ahí, atrapado. ahí, ¿no? Y que hubiera sido muy sano tenerlo. Sí. Yo no sé, ¿alcanzamos una última pregunta? ¿Qué dices Vamos tú? con la última. La última. Bueno, tú eres autor de un libro tu libro se llama Articuladores de lo Posible. Déjame decirte además que lindo título, porque es prometedor, absolutamente. Y lo estabas escribiendo justo antes que sucedió el estallido social, ¿sí? En octubre del 2018. Y me gustaría preguntarte cómo influyó eso en la dirección que tomó tu libro. Bueno, como tú dices, estaba ya terminándolo, ¿no? Yeah. Estaba terminándolo. De hecho, ocurrió una cosa muy divertida y es que hay un capítulo en que yo a algunas personas que había trabajado, había tenido ocasión o habían sido mis coaches o bien habíamos trabajado juntos en proyectos y personas que además estaban en el mundo también del poder y la política y hay un capítulo que les hago unas preguntas y ellos responden y lo tomo como para situar el estado del arte de la situación en ese instante, ¿no? Y alguien que yo había invitado era José Joaquín Brunner, con el que colaboré y trabajé en la Universidad Adolfo Ibáñez y tuve muchas conversaciones interesantes, ¿no? Y él estaba indispuesto y no pudo cuando yo lo estaba haciendo y me llamó en octubre, ¿no? Me dijo, oye, ya si quieres, y como me parecía interesantísimo que él estuviera, el día 15 de octubre me fui a una cafetería al lado de su casa, y allí en el Bepo, creo que se llama, en Lota, estuvimos conversando. Y la conversación, que se puede leer en el libro, una conversación donde estábamos hablando de que realmente nunca se había vivido una situación tan desconcertante y que se veía que realmente la política había perdido el control de la situación. Y bueno, él hacía varios comentarios. El caso es que esto, pues si era el 15, pues unos días más tarde pasa todo esto. Yo le llamé al día siguiente diciendo,
te diste cuenta de la conversación que tuvimos y que empezamos allí, es como si hubiéramos tenido un dato, ¿no? Digo, Claro, está con la bolita de cristal ahí, lo que iba a pasar. no teníamos ninguno y era una lucubración que estábamos haciendo en base a análisis más intelectuales, pero que básicamente ocurrieron, ¿no? Ahora, sí tuvo, más que por tanto un impacto en la escritura, tuvo un impacto, Tania, en todo lo que fue la forma en que después yo le di a ese libro como parte de, por ejemplo, de crear un programa que se llama la habilidad articular y de generar un círculo de lectura, que este era uno de los libros que se leían, pero que básicamente trataban de crear una comunidad de personas conscientes de la necesidad del diálogo para no caer en una sociedad polarizada. Y por lo tanto fue algo que me animó porque dije, esto que ha pasado demuestra que la polarización es mucho mayor de lo que estábamos analizando en aquel instante y mucho más transversal. Y que de alguna forma los mecanismos de diálogo eran insuficientes o son insuficientes y que nos encontramos, por tanto, en las posibilidades de una democracia en riesgo. No es una casualidad que vayamos a una segunda vuelta con representantes de dos extremos y que el centro haya desaparecido. Tremendo, ¿no? ¿Cómo podemos, yo sé que estamos terminando, pero la última pregunta, ¿cómo podemos generar una conversación que nos lleve tal vez a cercanos, tal vez más a los centros? No sé si es la palabra correcta o no, pero para que de alguna manera exista posibilidad de tener conversaciones para partir, ¿no? En el coaching hay una categoría, ¿no? Que son las conversaciones para posibles conversaciones. Sí. Exacto. Sí. Hay que Me acordé tener... del caos también. Me acordé del caos también. Claro. Entonces, hay un momento en que hay que tener esas conversaciones que no son porque si tú y yo nos sentamos, Tania, a hablar de, bueno, vamos a tener una conversación para ver quién toma esta posición, tal. No va a ser fácil. Pero hay una conversación previa, que es, todavía no nos repartimos nada. Todavía no estamos acordando qué se va a hacer. Es una conversación que es para que yo sepa quién es Tania y tú sepas quién es Juan. Exacto. Para que de alguna forma aparezcan las personas, su historia, lo que persiguen y se pueda construir ese conjunto, lo que en la álgebra de Boole es el conjunto unión, ¿no? Es decir, eso donde tú tienes la intersección de vuestros intereses. Y darte cuenta de que hay algo en común que permite que desde otra legitimación podamos pasar a la conversación siguiente. Yo creo que si logramos que la gente no piense que es una pérdida de tiempo hablar sin más, que la conversación vuelva a tener glamour, vuelva a tener prestigio. Esa es una forma en la que se puede empezar a producir avances, ¿no? Y de hecho ya hay muchas metodologías que muestran su capacidad. Nos están llamando al timbre de que están diciendo ya. Esto es como los teatros. Llegó a saltar. Oye, bueno, ¿le parece si leemos los últimos mensajitos? Vamos con lo último. La hora ya, además que Juan viene de una clase, entonces también... Sí, no vamos a extenderlo más, aunque estaba buenísimo. Bueno, Joaquín Baquena, lee tú, Ed. Recuerdo un antecedente que extraigo de una experiencia vivida con varias amigas rusas. Me contaron que el poder en las mujeres no era considerado atractivo ni deseable entre los hombres rusos y que por lo tanto se ejercía a través de estrategias ocultas. Que no se note. Debes actuar como el cuello, jamás como la cabeza de un hombre.
Según esta declaración, se perpetúa la idea de que el poder es un atributo exclusivo del hombre y que la belleza femenina está asociada a rasgos de sumisión. Wow. Yo sí, ese es para mí, ese es un mensaje interno. A ver, lo pasaste muy rápido, ¿qué decía yo? ¿Qué te decía? Una vez más va a conseguir que yo lea el libro y discuta es que le encanta leer a Yossi, entonces ya con esto se quedó enganchada, vamos a leer Bullshit juntos seguramente, así que por eso me envió ese mensaje. Y María Marta, quiero charlas como estas, chicos, todas las noches, muchas gracias por tanto. Ay, qué linda, María Marta. Qué linda, muchas gracias por ese comentario. Sí. ¿Ves que eso vale la pena sostener estas conversaciones? Sí. Bueno, Juan, muchísimas gracias por tu tiempo. Te pegaste una jornada gigante después de clase, así que nada, agradecer. Me quedo con tu optimismo, y no digo positivismo, digo optimismo en que sea esta transición más rápida y que estos 267 años los podamos bajar, que nos conectemos con la generosidad de compartir el poder y usar los privilegios de los varones. Me quedé mucho con esa parte de la conversación. Te agradezco mucho tu tiempo, Tania. Te dejo la palabra. Muchas gracias, Juan. Yo siento que ha sido un honor escucharte. Igual que él, también me encanta tu optimismo, pero ante todo me encanta la pausa, esta pausa que es parte de tu relato, de tu conversación, porque no estamos acostumbrados a eso, pues estamos acostumbrados a ir 20.000 por hora, porque de esa manera, inclusive yo puedo estar diciendo cualquier cosa, que a lo mejor ni siquiera hace tanto sentido, pero estoy diciendo. Y yo creo que lo que hace falta es esto, es escucharnos, es volver a instalar las conversaciones como un espacio válido para reconocernos, para mirarnos, para acompañarnos básicamente y aprender a convivir desde ahí, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que como que la serenidad, la pausa son importantes cuando realmente tienes la intención de conversar, ¿no? Cuando tú quieres convencer al otro de algo, vas rápidamente y intentando por todos los medios, pero la conversación es otra cosa, ¿no? Tiene que ver más con el verso, ¿no? Con ir más tranquilamente para tratar de que vayan quedando ideas y que podamos volver sobre temas que quedaron pendientes, etc. Así que, bueno, gracias por invitarme y, bueno, efectivamente hoy es un día que tengo un cierto cansancio por varios temas, pero espero que hayamos cumplido los objetivos. Sí, totalmente. Muchas gracias por una buena conversación. Sí. Y a todos quienes nos siguen, dejarlos invitados para que nos volvamos a encontrar en 15 días más. Sí. Martes. Y también que estén atentos porque probablemente vamos a tener nuevas novedades con respecto a lo que se viene. Y visiten también nuestras redes sociales donde estamos subiendo las charlas después para que la puedan ver nuevamente, la pueden revisar y volver a disfrutar. Sí, suscribirse en el canal en YouTube, suscríbanse para que les llegue el aviso cuando tengamos nuevos videos. Así que muchas gracias a todos. Juan, un abrazo grande y nos vemos en 15 días. Que estén muy bien. Chao. Si te gustó esta conversación, no te olvides de darle like, compartir con quienes quieras y seguirnos en nuestro canal de YouTube y redes sociales.